cuéntanos un poco qué es la terapia neural, como para poder entrar en contexto y de repente poder entender un poquito a qué se refiere este tipo de tratamientos. Hola, bueno, la terapia neural es una práctica médica. Para explicarlo de una manera más simple, la conocen como la acupuntura alemana. ¿Por qué? Porque sí utilizamos agujas, pero no solo ponemos agujas, sino que aplicamos un producto que se llama procaína. Y este producto lo aplicamos en una concentración que va a ser no un anestésico local, porque la procaína se descubrió como un anestésico local, sino que lo usamos en una proporción de neural terapéutica. Y la terapia neural lo que realiza es que va a trabajar a nivel del sistema nervioso vegetativo. Nosotros tenemos el sistema nervioso, que es el voluntario y el involuntario. El involuntario vendría a ser el vegetativo. Entonces, hay muchos problemas actualmente en los pacientes. Entonces, estos presentan mucha ansiedad, muchos miedos, mucho temor, ¿no? Que a veces una terapia psicológica no lo resuelve porque son cosas que se han quedado grabadas en tu sistema nervioso vegetativo. La terapia neural tiene la capacidad de dar un reset, para explicarlo de alguna manera, y sacar esto del sistema nervioso y dándole al paciente la capacidad de volver a llegar al equilibrio, que ese equilibrio sería la salud. Claro. Bien, usted menciona el tema de la terapia psicológica. La terapia neural no tiene nada que ver con un tema psicológico, sino es un No, complemento, entiendo. la terapia neural trabaja mucho las emociones, ¿no? El sistema de emociones de nuestro cuerpo. Nosotros trabajamos el sistema nervioso vegetativo y logramos dar un equilibrio al cuerpo. También trabaja dolor, ¿no? Dolor tipo neuropático, por ejemplo, pacientes con neuropatía diabética, pacientes con problemas de columna, donde han tenido lesiones de nervios o hernias discales, que actualmente es un problema para los médicos tratarlo, porque los fármacos que van a trabajar esos dolores tienen muchos efectos adversos. Sin embargo, con la terapia neural podemos mejorar mucho, si es que no resolver el dolor del paciente sin efectos adversos, pero tiene que ser dado por un médico especialista en terapia neural, y tienen que ser médicos, es lo ideal, porque así como podemos trabajar con una pápula y podemos quitar una emoción anclada en un paciente, también tenemos que hacer algunos accesos más especializados y más profundos. Nosotros trabajamos con agujas especiales para terapia neural. Ok, entiendo. Y por ejemplo, si una persona ha tenido de repente un accidente o precisamente lo que usted menciona, ¿no? Hernias, o problemas, ¿no? ¿Tiene que ser dentro de un periodo determinado de tiempo o puede ser, por ejemplo, ¿no? Una persona que en su juventud ha tenido un accidente, un golpe y en el transcurso de los años pues estos dolores ya se van presentando? Entonces, ¿corresponde a un periodo de tiempo o es atemporal esta terapias? No, justamente a veces cuando tenemos lesiones en el cuerpo, que van a generar o cicatrices o cirugías o golpes, van a generar campos interferentes, les llamamos. ¿Qué es un campo interferente? Es que no va a dejar que las órdenes en el cuerpo o la energía eléctrica, ¿no? Porque nos hacen un electrocardiograma, un electroencefalograma. Entonces todas las señales por nuestro cuerpo van a ir por señales energéticas. Claro. Como corriente, ¿sí? Entonces, cuando hay cicatrices, visibles y no visibles, porque te pueden haber hecho un gran golpe y en la piel no quedó lesión, sin embargo, internamente sí quedó una cicatriz, ¿no? Esa es la no visible. O cirugías, que al cortar van a cortar también nervios, entonces van a quedar campos interferentes o estos dolores tipo neuropáticos, que los pacientes que luego de una cirugía dicen, ya está todo normal, pero me duele. Entonces ahí entra la terapia neural. La terapia neural tiene esa capacidad de dar un reset. Claro. Es una palabra que la utilizamos mucho porque es como el Wi-Fi. El Wi-Fi a veces no está prendido, está la señal, pero necesitamos prenderlo y apagarlo para que vuelva a fluir. Claro, se entiende. La información o la energía o la electricidad. Entonces hacemos un reset con la terapia neural y vuelve a pasar la información adecuadamente, resolviendo el problema del paciente. Claro. Esto, bueno,
una consulta aparte, ¿no? Esto tiene que ver mucho de la mano con el tema holístico, con el tema energético netamente. Así es, nosotros en Das Levens hacemos terapia integrativa y cuántica. ¿Pero qué quiere decir una terapia integrativa? Que unimos las dos medicinas, la alópata y la naturópata. Hay muchas medicinas, hay una gran capacidad de estas nuevas herramientas como la ozonoterapia, la nutrición ortomolecular, la medicina ortomolecular. Entonces hay un abanico de otras aplicaciones médicas que podemos unirlas a la medicina clásica o alópata. Por eso se llama medicina integrativa. Integrativo significa holístico. En definitiva, la salud tiene que tener un soporte profesional, y qué mejor que ustedes que brindan este tipo de terapia como centro, ¿no? Tengo entendido que van a brindar un curso para la gente que de repente que esté interesada y que sea entendida del tema, ¿no? A ver, coméntenos un poquito, por favor. Bueno, Das Levens es un centro que ya hace más de 4 años fuimos los pioneros en traer maestros, porque hay maestros terapeutas neurales que capacitan a médicos a nivel mundial para esta nueva terapia, que no es nueva acá, ¿no? Que recién se conoce, Claro. pero tiene mucho tiempo, tiene un origen ruso-alemán, una cuna en Latinoamérica fue Colombia, entonces nosotros traemos siempre, 2 veces al año mínimo, a maestros. En mayo, a fines de mayo, va a estar llegando el doctor Gonzalo Andina, que él es un capacitador en terapia neural mundial. Entonces, los grupos son muy pequeñitos, ¿por qué? Porque justamente es algo muy nuevo y tenemos que capacitar a los médicos a ser neural terapeutas. Los términos siempre son un poquito complejos, pero vamos adaptándonos, ¿no? Entonces, los médicos no solo tienen que aprender cosas o bases muy distintas. Por ejemplo, un médico clásico hace una historia clínica, Claro. ¿no es cierto? Nosotros les enseñamos que además de hacer una historia clínica, al paciente hay que hacerle una historia de vida. ¿Por qué? O sea, es más amplio. Es más amplio, así es, ¿no? Entonces es una consulta mucho más grande, entonces tenemos que disponer de más tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de emociones o cargas emocionales o lesiones físicas que sean visibles y no visibles, entonces tenemos que tener un conocimiento muy amplio de todas las cosas o las vivencias del paciente. Entonces nosotros hacemos historia clínica, historia de vida. ¿Cuáles serían, en este caso, los pacientes ideales para poder tomar ese tipo de terapia? Todo tipo de pacientes. Podemos pacientes. trabajar desde no niños, ¿no? Generalmente procuramos que sean a partir de la adolescencia, ¿sí? Se puede trabajar, pero el doctor Gonzalo Andina, por ejemplo, él es cirujano pediátrico, entonces él sí trabajaría con un nene muy pequeño, pero los médicos que no somos ¿Pediatras? entonces nosotros trabajamos a partir de los adolescentes, y los que mejor van son los pacientes adultos mayores, porque ellos vienen con muchos fármacos para el dolor, una polifarmacia muy grande, con muchos efectos adversos de los fármacos, y sin embargo nosotros con ese tipo de terapia vamos a solucionar mucho dolor, porque el dolor causa mucho sufrimiento y el sufrimiento mitiga al paciente. Sí, Con ese tipo de terapia sin efecto adverso podemos ayudar mucho a los pacientes sin efecto adverso, pero siempre tiene que ser dado por un médico capacitado en terapia neural. Y en el caso de los pacientes con cáncer, El paciente con cáncer tiene un grado muy alto del dolor, claro, justo cuando ya hay metástasis, ¿no? Porque el cáncer tiene una particularidad, se vasculariza mucho para crecer, o sea, se llena de vasos sanguíneos, y ya hay estudios que dicen que también tienen esta capacidad, así como crean vasos sanguíneos, crean nervios, se inervan mucho porque necesitan mucha energía. Un nervio que va a llevar electricidad, va a llevar energía. Entonces, por eso es que ahí tienen mucho dolor, un dolor tipo neuropático, podríamos decir, ¿no? Entonces, las drogas son muy complejas, hacen cócteles de drogas para tratar de solucionar esto. claro. Sin embargo, con terapia neural los pacientes van muy bien. Podemos hacer trabajo sistémico, o sea, endovenoso como local. Entonces es recomendado de repente algún tipo de cáncer en particular que sea mucho más En todo tipo de cáncer. Todo tipo de En cáncer. todo tipo de cáncer.
en definitiva. Y bueno, usted nos comenta que este tipo de terapias es precisamente con las pápulas, con las agujas. ¿Cómo tendría que venir preparado un paciente para poder llevar este tipo de terapia? Solo venir y con tiempo, porque recuerda que antes de hacerle alguna terapia vamos a hacer una historia clínica y una historia de vida. Y una historia de vida a veces toma Bastante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, siempre va a haber una primera consulta, de repente ese día no hacemos la primera terapia, pero ya se le va a decir la cantidad de terapias que necesitan, ¿no? Y siempre van a ser sesiones semanales o podría ser cada 15 días o una vez al mes. Todo depende del paciente, porque nosotros somos médicos que realizamos medicina integrativa. En esta medicina la base es que cada paciente es único. ¿Por qué es importante que hayan profesionales que conozcan de este tipo de terapia? Es importante porque somos pocos y es muy beneficiosa para los pacientes. Resuelve cosas que en la medicina clásica no se han podido resolver. Sí toma tiempo. Actualmente los médicos no tenemos, me incluyo porque a veces estamos con muchos pacientes, pero tenemos que aprender a darles tiempo. En el trabajo privado podemos darles más tiempo a los pacientes. Y los médicos tienen que ser capacitados. No es que voy a agarrar una aguja, voy a poner un poquito de procaína y con eso vamos a resolver. No, porque así como en el internado nos enseñaron a hacer historia clínica y la practicamos mucho, bueno, hay que practicar mucho para hacer historia de vida. Porque a veces nos vamos, como comentaste, en la mente, en la psicología, y no, nosotros trabajamos cosas físicas y tenemos que aprender a hacer una historia de vida para saber qué puntos y accesos vamos a trabajar para resolver el problema que viene el paciente. Y los cursos son personalizados, máximo 12 vacantes. ¿Por qué? Porque si no, no aprenden. Entonces, es muy importante que hayan más médicos, sobre todo que vengan de provincia a hacer los cursos, porque hay actualmente mucho dolor físico y de tipo neuropático, que no lo resuelven de una manera simple. Digamos que siempre son dolores crónicos, que el paciente toda la vida se la pasa con el dolor. Yo estoy segura que la mayor parte de esos dolores se pueden resolver. Tenemos ya varios egresados que vuelven a hacer los cursos porque siempre se aprende más, claro, pero somos muy pocos para todo el Perú. Por eso que continuamos con la capacitación. Ese tipo de terapias, imagino yo que los casos que vienen deben ser de todo tipo, pues, ¿no? Desde los que llevan terapia psicológica como 20 años y sin querer, o sea, y con una terapia neural de un cierto periodo de tiempo, pues van aliviando esos dolores, esos problemas que van, ¿no?, aquejándoles. Así es. La semana pasada vino un paciente que ya tiene como 10 años con dolor luego de una cirugía y ya pasó por 15 neurólogos y no le han dado solución. Entonces, es un paciente que ha sufrido mucho, ¿no? Porque el dolor no te deja trabajar, no te permite mantener una relación familiar adecuada. O sea, perdió esposa, perdió trabajo. Wow. Entonces, es necesario poder ayudar a ese tipo de pacientes con nuevas herramientas, que nuevamente digo, no es que sean nuevas, son nuevas acá, pero son terapias ya muy estudiadas. O sea, si tienen sí, algún malestar. Bueno, podrían enviar un WhatsApp a este número 954 780 522. Repito, 954 780 522. Por WhatsApp vamos a responder y que hagan sus consultas. Las consultas siempre son previa cita, ¿sí? Por lo menos una semana antes para poder obtener una cita. Claro. ¿Qué tengo que identificar yo como paciente, no sé, o como una persona que estoy interesada en llevar esa terapia? ¿Cómo identifico que la necesito? Todos tenemos cargas emocionales desde niños. Y el cuerpo se enferma cuando nuestro sistema nervioso vegetativo, que es el que nos mantiene en un equilibrio y eso es la salud, se satura de estos malos programas, de estas malas memorias. ¿Qué te quiero decir? Que todos necesitamos terapia neural. En algún momento. En algún momento, si queremos en forma preventiva, ¿sí?, de quitar un poco esta carga, porque cuando el cuerpo pierde el equilibrio es que se enferma.
la terapia neural le va a dar espacio o reserva al cuerpo de mantener el equilibrio. O sea, esas personas que cada semana tienen un dolor o como se dice O comúnmente, agotamiento claro. crónico, no duermen bien, todo eso va a saturar. O la ansiedad, hay mucho sobrepeso, no pueden dejar de comer. Todo puede ser, la ansiedad es miedo al futuro, ¿no? La depresión, mucho pasado, que todos han sido vivencias y nos han dejado cargas emocionales. Y nosotros tenemos la capacidad de sacarlas. De sanar. Sobre Nosotros no sanamos, nosotros le damos el espacio al cuerpo para que se sane solo. Nosotros guiamos, le damos al cuerpo lo que necesita para que sane, le quitamos lo que le sobra y lo hace perder el equilibrio. Claro. Eso es, porque nosotros somos médicos, y la palabra médico significa maestro. Solo guiamos para que el cuerpo se sane.